Muy buenos días a todos nuestros asistentes. En nombre de Haften les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa asistencia al seminario del día de hoy, llamado Medición efectiva en sistemas HVAC, eficiencia energética y reducción de costos con Onicon. Durante este seminario mostraremos cómo las soluciones de Onicon ayudan a obtener información útil para la toma de decisiones y al mismo tiempo pueden reducir el costo total de proyecto mediante una selección adecuada, una instalación más rápida, productos configurados para cada aplicación y una integración simplificada con los sistemas de automatización. También se presentará brevemente las tecnologías de medición disponibles y cómo elegir la alternativa más conveniente según las condiciones de cada proyecto. Es un gusto para mí presentar a nuestro ponente el día de hoy. Tony Ojeda es responsable del desarrollo comercial y del soporte a representantes y clientes de Onicon y Air Monitor en Latinoamérica y el Caribe. Su trabajo se enfoca en la selección y aplicación de soluciones para la medición de flujo, energía térmica y aire en sistemas HVAC, apoyando a ingenieros, contratistas, integradores y usuarios finales en proyectos de automatización, eficiencia energética, evaluación del desempeño de edificios. Agradecemos, Tony, por tu participación. El micrófono es tuyo. Buen día. Ok, ante todo, de nuevo, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a Haften y a Laura por su gentileza en invitarnos para este webinar. Y mi nombre, como ya se mencionó, es Tony Ojeda o Antonio Ojeda. Soy el representante para Latinoamérica y el Caribe de Onicon y de Air Monitor. Y mi propósito o el propósito de esta presentación es hablar de una medición aplicada a la eficiencia y a la reducción de costos. Y no quiero que esto sea un recorrido por un catálogo de productos. Las soluciones de Onicon y de Air Monitor son muy variadas, pero lo que yo quiero dejarles a ustedes, si se logra un objetivo, es que ustedes lleven una forma práctica de analizar un proyecto donde se requiere hacer medición en sistemas de HVAC. Y en mi opinión, esto comienza con la selección del medidor. Perdón, esto comienza antes de seleccionar un medidor, en tres etapas fundamentales. La primera es qué decisión necesitamos tomar, qué queremos que el dato nos dé, qué es lo que estamos buscando. Si queremos controlar o queremos quizás diagnosticar o quizás queremos saber cómo está el desempeño de nuestro sistema o de pronto saber qué costo, ¿verdad? Está generando ese sistema, qué costos reales son los que requiere el sistema. El segundo punto son las variables, ¿verdad? Y es exactamente qué es lo que vamos a medir. ¿Qué necesitamos medir para responder esa pregunta que estamos logrando? Quizás sea el caudal de flujo, o quizás queremos medir la temperatura o el diferencial de temperatura, o de pronto necesitamos saber la energía total del sistema, cuál es la presión, la potencia, etcétera. El dato que queremos conseguir nos va a ayudar a ver qué variables nosotros necesitamos medir. Y por último, está la implementación. ¿Cómo nosotros podemos lograr obtener esa información sin agregar costos y complejidad innecesaria? Entonces, todo esto evidentemente va a resultar en un ahorro de costos, tanto de adquisición como de operación y por supuesto a lo largo de la vida útil de estos equipos y de la operación del edificio van a haber ahorros también importantes. Y por último, entonces, eso nos va a llevar a saber qué medidor exactamente nosotros tenemos que adquirir para nuestro proyecto. El error sería comenzar por seleccionar el medidor. Primero, nosotros tenemos que saber exactamente qué queremos lograr y eso nos va a llevar a la medición. Y aquí hay una idea importante, ¿no? La idea de medir no es algo nuevo, especialmente en sistemas de HVAC. Lord Kelvin hace mucho tiempo dijo que necesitamos poder medir para saber conocer. Si algo se expresa en números, nosotros podemos tener una idea más completa y no un conocimiento limitado de nuestro sistema.
La medición es solamente parte de ello y en nuestro, en nuestra área en Latinoamérica, sabemos nosotros los retos que tenemos en cuanto a presupuesto, en cuanto a disponibilidad y a muchísimas otras cosas. Y esto se hace entonces una realidad cada vez más importante, que esa medición sea efectiva. En Latinoamérica nosotros tenemos unas condiciones muy particulares y en realidad las herramientas de medición ya están presentes, incluso las herramientas para hacer comparación y gestión. El problema está en utilizarlas de forma sistemática y efectiva. Ya la conversación de años antes sobre la capacidad del equipo, la precisión, todo eso, aunque sigue siendo importante, hoy en día ha pasado a cómo o qué tan eficiente está operando el sistema. Y por supuesto, esto requiere una serie de puntos que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, cuál es la operación, el mantenimiento, o cómo se está manejando el desempeño del sistema o de la instalación o de la planta, qué tipo de seguimiento energético nosotros estamos haciendo y cuál es la gestión que estamos haciendo de ese control de la energía, si es una gestión continua o si es una gestión solamente cuando surgen problemas o cuando se incrementan mucho los costos. Y esto nos va a llevar entonces a tener unos indicadores o unos indicadores para medición puntuales que nosotros podemos utilizar en el tiempo. Por mencionarles un ejemplo, situaciones muy puntuales, si tenemos caudal excesivo, si hay un delta T bajo, si hay una presión innecesariamente alta en el sistema o si quizás cuando tenemos múltiples equipos, múltiples chillers, si hay un secuenciamiento que se está anticipando o simplemente nosotros actuamos como respuesta a cómo está funcionando el sistema. Y aquí hay un mensaje clave que yo les quiero dejar, y es que un equipo eficiente, por muy bueno que sea, por muy preciso que sea, bien sea un equipo de medición o un equipo de refrigeración, no va a representar que el sistema general sea eficiente. Y es aquí donde nosotros tenemos las oportunidades para encontrar formas de ahorrar en costos energéticos, costos de operación y también en costos de adquisición. Y todo esto incluso comienza antes de estar considerando qué reemplazos tenemos que hacer. Si tenemos un buen plan de acción, si tenemos una buena investigación, un buen conocimiento de lo que tenemos, entonces nosotros podemos hacer inversiones más inteligentes y más eficientes. Por eso Onicom propone un ciclo de 4 pasos que nos va a permitir generar valor. Y este ciclo comprende primero la medición. Es decir, como dijimos antes, ¿a dónde nos va a llevar o qué queremos lograr con esa medición, verdad? Y para esto debemos nosotros seleccionar aquellas variables que nos van a permitir tener una representación de la operación real del sistema. Pero sobre todo, esto debe responder a una pregunta específica y evitar caer en el error de llenar el edificio de instrumentos, medidores de flujo, medidores de presión, medidores de BTU, etcétera. No, queremos saber exactamente qué decisión necesitamos tomar y entonces eso nos va a guiar a qué tipo de medición tenemos que hacer y qué tipo de variables queremos nosotros recuperar durante esas mediciones. Cuando nosotros tenemos un sistema de medición en pie, esto nos va entonces a ayudar a identificar qué cosas vamos a identificar, tendencias, vamos a poder comparar comportamientos a lo largo del tiempo, pero sobre todo nosotros vamos a poder conocer desviaciones. ¿Dónde se está saliendo el sistema de la función ideal o de la operación ideal? Y esta desviación nos va a permitir entonces tener argumentos para entonces poder ubicar la causa de esa desviación. Es decir, una desviación es simplemente el síntoma. ¿Cuál es la causa de esa desviación? Por mencionarles un ejemplo, tenemos un delta T bajo. Ok, esa es la desviación, ¿verdad? Pero ¿por qué está ocurriendo ese delta T bajo? Pero entonces cuando tenemos este proceso de medición e identificación, ya sabemos entonces dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos para buscar oportunidades de ahorro. Es en este punto de identificación donde nosotros vamos a ver, bueno, aquí se puede mejorar la eficiencia del sistema, aquí se puede mejorar la operación del sistema y entonces nosotros vamos a pasar al siguiente paso, que es actuar.
Una vez que nosotros ya tenemos toda esta información, ya pudimos establecer algunas oportunidades donde pueden haber mejoras o correcciones. Ahora entonces sí vamos a actuar sobre la causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de la desviación? Quizás el horario en que está operando el sistema o quizás los ajustes que nosotros tenemos en el sistema son estos ajustes fijos o estos ajustes están cambiando dependiendo de la demanda que tenga el edificio. Y por supuesto, tenemos también la secuencia, ¿verdad? Bueno, los equipos que tenemos están entrando a destiempo o están operando cuando no se necesitan, o quizás tenemos un chiller secundario que está operando cuando en realidad no hay necesidad de eso, simplemente porque está en un punto, en un ajuste automático del sistema. O de pronto quizás el problema está en una válvula que no está abriendo o cerrando bien, o tiene algún tipo de problema, o el problema está en un medidor que requiere hacerle algún tipo de mantenimiento, o simplemente la manera como está configurado el control del sistema no está ajustado a los cambios que se van a presentar naturalmente en él. Y por supuesto, si el mantenimiento que tenemos o el plan de mantenimiento que tenemos se ajusta a las necesidades de nuestra operación. Entonces, una vez que nosotros corregimos ya las causas, ya por supuesto debería haber cierta mejora y ahí es nosotros donde vamos al proceso de verificación. Ya nosotros tenemos una información inicial, hicimos los ajustes y ahora tenemos nueva información. Esto nos va a permitir verificar, ver, ¿hubo algún ahorro? ¿Hubo mejorías en ciertos aspectos del sistema? ¿Qué cosas, cuál es el antes, cuál es el después? Y lo importante de esto es que ahora ya nosotros tenemos un sistema claro de 4 pasos que nos puede ayudar en el futuro. Es decir, por eso yo le coloqué estas flechitas en círculo, ¿verdad? Porque es un sistema que debe iterar constantemente. Tiene el mismo principio japonés la mejora continua, ¿verdad? Si ya tenemos una verificación, logramos mejora, bueno, ya entonces nosotros podemos pasar de nuevo a una nueva iteración de medición, identificación, corregir y luego verificar. Y lo importante que nosotros podemos hacerle ver a nuestros clientes es que esto es un sistema que les queda a ellos permanentemente, que les permite identificar oportunidades de mejoras y de ahorro. Porque sabemos que las necesidades de los mercados mundiales están cambiando en cuanto a ahorro energético y es precisamente este análisis constante y continuo de las oportunidades de mejoras lo que va a permitir lograr esos objetivos de ahorro y de mejora energética. Recalcamos entonces, el ahorro no va a estar en el equipo que tengamos para medir o en el equipo que nosotros tengamos para la operación de la planta o de nuestro sistema. La medición es la herramienta que nos va a permitir conseguir esa mejora, poder implementarla y entonces una vez teniendo esa mejora, teniendo esa línea base y la comparación, podemos nosotros demostrar y poder validar los ahorros que nosotros estamos presentando. La medición nos va a aportar es la visibilidad, pero el valor va a aparecer cuando nosotros usamos esos datos para decidir, actuar y verificar. Pero entonces nos llega al punto de cuál es una medición efectiva o qué es una medición efectiva. Si no confiamos, el proceso va a ser efectivo si la medición es correcta, ¿verdad? Y aquí yo lo englobé en 3 dimensiones. La primera es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el rango ideal de esta medición? ¿Qué decisión nosotros necesitamos conseguir? ¿O qué nos va a permitir, qué decisión nos va a permitir esa medición poder lograr? Esta medición se va a hacer en condiciones reales o simplemente en las condiciones de diseño. Recordemos que aunque un sistema puede estar diseñado para un cierto rango de operación, la realidad es que los sistemas no siempre están funcionando a carga completa, ¿verdad? Generalmente tenemos un edificio o un sistema de enfriamiento, de refrigeración que está operando la mayoría de las veces a carga parcial. Bueno, nosotros tenemos que conocer esa información. Luego está la tecnología de instalación. Saltar en primer lugar a la tecnología en nuestra experiencia es un error.
es más bien conocer lo que queremos lograr y eso va entonces llevarnos aquí a qué tipo de tecnología. Y las tecnologías sónicos son variadas. Tenemos medidores que a efectos prácticos logran lo mismo, pero la tecnología varía dependiendo de lo que nosotros queremos conseguir. Y la tecnología aplica a diferentes aspectos del sistema, bien sea la medición de caudal, cuál es el caudal de flujo, o quizás qué tipo de tubería nosotros tenemos, o cuál es la calidad del agua. Por mencionarles algo, un equipo con partes movibles como una turbina, en un sistema donde el agua no esté tan limpia, va a requerir evidentemente mayor mantenimiento y mayor quizás servicio, versus un equipo electromagnético que no tiene partes movibles y puede operar perfectamente en un agua que no tenga tan buena calidad. También tenemos que preocuparnos, por ejemplo, por el espacio o si hay algún otro equipo dentro del sistema que pueda generar perturbaciones en el fluido o de pronto es el tramo recto que tenemos. Quizás tenemos un punto que queremos medir, pero el espacio, aguas arriba y aguas abajo no es suficiente para un medidor de turbina. Bueno, hay otra tecnología que se debe utilizar en ese caso. Y algo muy importante es, una vez instalado el medidor, ¿qué posibilidades nosotros tenemos de intervenirlo, de hacerle servicio o de hacer alguna corrección, ¿verdad? Todos estos factores van a incidir en el tipo de tecnología que nosotros vamos a seleccionar. Y la tercera dimensión es la cadena completa del dato, ¿verdad? Tenemos el sensor, tenemos el sistema que nos está haciendo el cálculo, como en el caso de un medidor de BTU. ¿Cómo llevamos eso a un sistema de control, de gestión, un BMS o un sistema de gestión de edificio? ¿Y cómo le llega la información al operador de planta? Un ejemplo muy sencillo de esto es en la medición de energía, ¿verdad? En el caso de una medición de energía tenemos diferentes aspectos que deben ser tomados en cuenta. Uno es el caudal, la medición del flujo, la velocidad del flujo. También la otra es la diferencia de temperatura o el delta T y las propiedades específicas del fluido. Es decir, todos estos aspectos son importantes para lograr entonces un cálculo de energía que sea efectivo, que sea correcto. Pero si solamente tenemos el caudalímetro con mucha precisión, pero no tenemos tanta precisión en estos otros aspectos, evidentemente el resultado, esa medición de energía no va a ser efectiva, no va a ser tan precisa. Y en este punto le quería hablar un poquito acerca de la historia de Onicon, ¿no? En el principio, Onicon simplemente fabricaba medidores de caudal o caudalímetros, medidores de flujo, ¿verdad? Muy precisos, calibrados en agua, eh, con certificaciones NIST, en Prover en nuestra fábrica, excelente. Pero muchas veces los clientes nos llamaban diciendo que había un problema con el medidor porque su cálculo de BTU no era correcto. Cuando nosotros decidimos investigar, la mayoría de las veces nos encontramos que el problema no estaba en el medidor de flujo. A veces el problema estaba en los medidores de temperatura o en la manera como se seleccionaron los medidores de temperatura. Quizás no se emparejaron correctamente o de pronto estaba en la instalación o muchas veces estaba en la configuración, los parámetros en el sistema que medía el BTU o el cálculo que se estaba haciendo. Onicon escuchó a sus clientes, investigamos las causas y entonces creamos una solución. Y la solución Onicon para una medición de energía eficiente es suministrar el caudalímetro, suministramos los sensores de temperatura emparejados, calibrados en húmedo, bien sea agua helada o agua caliente, el cálculo de los BTUs aunado a, por supuesto, una verificación de cada uno de estos componentes que ustedes ven acá. Certificación y calibración del medidor de flujo, de los sensores de temperatura, del cálculo térmico y, por supuesto, todas las pruebas en fábrica. Y nació la solución de un sistema energético, como es el sistema de hoy en día tenemos muchísimos otros medidores de energía. Pero la idea que le quiero transmitir es que un solo punto en el sistema no va a garantizar la precisión de todo el sistema. Necesitamos asegurarnos de que todos los componentes
sean precisos y estén bien configurados y estén trabajando bien entre sí. Entonces aquí tenemos un punto a recordar. La confiabilidad va a depender de la cadena completa de medición. Y aquí les quería hacer una pregunta abierta. Nuestro ingeniero, director de productos y aplicaciones, ingeniero Luis Ojeda, está también allí dispuesto para responderla. Y es, en sus proyectos, lo que ustedes están manejando, ¿dónde ustedes encuentran con más frecuencia una falta de confianza? Quizás está en el medidor de flujo, o quizás ustedes ven más problemas con las temperaturas, o el cálculo de la energía no está siempre correcto, o de pronto hay problemas más bien con la integración con los sistemas de gestión de edificios. Sus preguntas, por supuesto, serán atendidas y respondidas allí, bien sea durante la conversación o al final en la sesión de preguntas. Entonces, teniendo esto presente, que la confiabilidad depende de toda la cadena completa de medición, vamos a hacer entonces un análisis de dónde buscar oportunidades de mejorar esa eficiencia, ¿verdad? La primera es conocer cuándo y cómo está operando el sistema. Conocer los horarios, conocer cómo se está, em, cómo están entrando en funcionamiento los diferentes componentes. Quizás el problema sea el área que se extrae de afuera, los ventiladores, o el problema está en la estrategia de control. Y una pregunta muy importante es, ¿el sistema está operando cuando se necesita y se modula con la demanda o el sistema opera fijo sin importar cuál sea la carga general del edificio? Otra variable es cómo la energía se está transportando en el sistema hidráulico, ¿verdad? Debemos relacionar bien el caudal, el diferencial de temperatura, el diferencial de presión, las bombas que están en funcionamiento, la carga general del sistema. Por mencionar un ejemplo, en el caso de un delta T bajo, para una misma carga se puede requerir más caudal. Y esto puede implicar que se tenga que elevar el bombeo, se tenga que afectar la secuencia. Pero volvemos a lo que dijimos antes. Esto es una desviación, no es un síntoma. Debemos nosotros investigar las partes que pudieran estar ocasionando ese síntoma, el flujo, una válvula, un bypass, o cómo se transfiere o controla el sistema. Y el tercer punto es otros recursos que van a incidir en el funcionamiento general de nuestro sistema. El aire exterior, presurizaciones, ventiladores, quizás el sistema, cómo se reposiciona el agua, cómo se está purgando el agua. Y para estas otras funciones, más allá de la medición de flujo de agua, nosotros tenemos nuestra compañía hermana Air Monitor, que tiene también productos para la medición de aire, aire exterior, aire en ducterías y todos estos componentes adicionales que operan en el funcionamiento general de la refrigeración o el calentamiento, en este caso también de un edificio. Otra idea clave entonces es, cada punto de medición debe responder una pregunta operativa y no que simplemente esté allí porque esté en una especificación estándar. A veces es necesario incluso sugerir un cambio de especificación, ¿verdad? Pero esto va a resultar de conocer bien entonces todos estos procesos que están envueltos en la operación del sistema. Aunque muchas veces se hacen instalaciones que son similares, en realidad cada edificación tiene sus particularidades y es aquí donde este proceso de optimización va a ser muy útil. Todos estos cuatro puntos de verificación para asegurarnos de que lo que estamos utilizando en nuestros sistemas realmente se adapte a las realidades de la edificación. Y aquí tenemos un ejemplo práctico. Y aquí les dejo una pregunta también en el aire. Si ustedes estuvieran evaluando una planta que el cliente llamó porque la factura energética o la factura de energía está muy alta, ¿por dónde ustedes comenzarían? Pueden colocar allí sus sugerencias o sus ideas en el chat también. Esta es la situación que tenemos entonces. La planta la factura está muy alta,
los operadores no confían en los datos que está dando el BMS, evidentemente no vamos a comenzar por el medidor, ¿verdad? Vamos a comenzar primero, bueno, ¿qué tenemos que medir? La carga térmica real, o si hay un segundo chiller, en este caso es una planta de dos chillers, bueno, ¿cuándo está entrando en operación este segundo chiller? O quizás queremos conocer bien el delta T, o cuál es el caudal cuando la carga es parcial o la carga es completa, o de pronto es la potencia eléctrica que está requiriendo la planta. Una vez que decidimos qué medir, entonces vamos a pasar al proceso de identificación, ¿verdad? Ya tenemos algunos puntos que decidimos medir. Esto nos va a ayudar a construir la línea base que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es la tendencia por hora o durante ciertas cargas del sistema o quizás durante cierta temperatura exterior o los cambios de estación o durante la ocupación del edificio? Por ejemplo, que el edificio cómo opera cuando hay carga completa, están todas las personas adentro o simplemente algunas personas o el edificio está vacío, ¿verdad? Por ejemplo, identificamos un síntoma de un delta T que está muy bajo, ¿verdad? El caudal está muy alto y un cambio o una entrada en funcionamiento de los chiles está a destiempo. Aquí ya nosotros tenemos entonces una desviación sobre la cual podemos actuar. No tenemos la causa todavía, ¿verdad? Pero ya sabemos, bueno, aquí es donde está el problema y eso va a reducir el número de posibilidades donde pudiera estar el asunto corregido. Una vez que nosotros identificamos este problema, identificamos cuál es la causa, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bien sea tenemos que ajustar los resets de la presión o quizás la secuencia de los chillers. Debemos, en vez de hacerla automática, bueno, debemos hacerla gestionada. O quizás encontramos que una válvula no está abriendo bien o no está cerrando bien, o como mencionamos anteriormente, es un medidor de flujo, necesita que se le haga servicio o necesita reemplazo. O quizás debemos cambiar la manera como se está gestionando automáticamente el sistema en el BMS. Pasamos al cuarto punto. Una vez que ya tenemos estas causas identificadas, pasamos ya a la verificación, ¿verdad? Ya tenemos un punto de comparación, lo que teníamos antes con lo que tenemos nuevo ahora. Ya podemos comparar cuál es la carga, cuál es el caudal de flujo, cuál es el delta T, la potencia, los horarios. Y esto nos va a incluso dar una métrica para desempeño como el COP o el gasto energético del edificio. Y por supuesto, el punto final es la gestión continua, ¿verdad? Lo que mencionábamos antes. Esto es un proceso que si queremos que sea efectivo, debe repetirse tantas veces como sea necesario. Ustedes son expertos en el área, ¿verdad? Muchos están en sistemas que ya están instalados, están trabajando en proyectos modernos. Esto es un proceso que debe hacerse continuamente porque siempre van a haber oportunidades de mejora. En el caso de los centros de datos, lo que cambia es la complejidad, por supuesto, y las consecuencias. En los centros de datos, además de lo que ya tenemos, la gestión general del edificio, aquí tenemos también asuntos como la disponibilidad, la capacidad térmica en estos edificios tiene incluso un mayor nivel crítico. Así que necesitamos conocer la energía térmica general, el flujo, el delta T de todos los circuitos. Quizás tenemos muchísimos chillers, más allá de los que se consiguen en una planta más, en un edificio más tradicional. Hay desempeño el desempeño de los intercambiadores y por supuesto conocer bien las tendencias de operación del centro de datos en cuanto a la refrigeración. Las consecuencias también son mucho mayores en un centro de datos, ¿verdad? Una gestión deficiente va a incrementar los costos, pero sobre todo va a afectar la disponibilidad del centro de datos, que es la vida, esa es la razón de ser de un centro de datos, que esté disponible o que los equipos puedan fallar o que esté operando de manera ineficiente. Mismo principio, pero por supuesto las consecuencias son mucho mayores en el caso de los centros de datos. Entonces, no basta con conocer el consumo total, tenemos que comprender qué parte del sistema utiliza la energía
qué carga estás atendiendo y cómo cambia el desempeño a medida que opera el edificio, opera la planta de refrigeración. Y en este punto ahora sí podemos entonces hablar un poquito de los productos de Onicon. Onicon eh, nos hemos caracterizado por ofrecer productos a la medida y desarrollados a la necesidad del cliente. Los puntos que mencionábamos antes, ¿qué decisión se va a tomar con el dato? En un momento. ¿Qué decisión vamos a tomar con el dato? ¿Cuál es el rango de la operación? ¿Qué precisión necesita la operación o la aplicación? ¿Cuáles restricciones tenemos para saber qué medidor vamos a seleccionar? Y una vez instalado, ¿cómo se va a validar que el equipo está funcionando bien? Otras preguntas importantes, ¿se puede detener el sistema? ¿Qué tan críticos son los datos? ¿Cuánto tenemos de tramo recto? ¿Necesitamos una medición temporal o una medición permanente? Y este equipo se debe integrar a otros circuitos. ¿Cuáles son estos circuitos? Cuando nosotros tenemos eh, claras todas estas preguntas, nosotros podemos seleccionar la tecnología. Es lo que mencionábamos desde un principio, ¿verdad? Conocemos la necesidad, seleccionamos la tecnología que cubre esa necesidad. Y recordemos que cada sistema es diferente. Por eso que el sistema que nosotros, el producto para medir que nosotros escojamos debe responder a esas necesidades específicas del sistema. Les menciono algunos ejemplos y cómo la condición de la instalación va a orientar qué equipo seleccionar. Por ejemplo, cuando no podemos detener la planta, ¿verdad? Por ningún motivo, bueno, vamos a necesitar un medidor quizás de inserción, ¿verdad? Donde se hace una instalación tipo hot tap o que podamos poner la entrada a la toma e instalar el medidor. El FT3500 es una opción excelente para esto. Un medidor electromagnético se instala con hot tap, no hay que parar el sistema y empieza a medir inmediatamente. Si necesitamos información crítica inmediata, esta es una excelente opción. Pero quizás el objetivo es más allá de o parar el sistema no sea tan importante como la precisión de la información. Bueno, tenemos los medidores en línea, como el FT3200, que tiene un 0,2% de precisión de la medición total y es la misma tecnología electromagnética, pero evidentemente es un equipo que requiere que se hagan modificaciones en la tubería para poderse instalar. Como ustedes pueden ver, es un equipo que está bridado, pero es de altísima precisión. Aquí la necesidad es que sea un equipo de alta confianza, que sea una medición completa del flujo pasando por la tubería y que evidentemente nos otorgue la mayor confiabilidad posible sobre lo que se está midiendo. Pero quizás de pronto necesitamos una medición temporal, ¿verdad? Establecer una línea base. Bueno, podemos ofrecer el FP4400, es tecnología ultrasónica, es no invasivo y nos puede dar una medición inmediata. Si necesitamos algo más fijo, podemos ofrecer el FT3400, el F4300, que es un medidor también ultrasónico no invasivo, pero se deja permanente para instalación. Incluso se puede seleccionar en su modo BTU, también en medidores de temperatura no invasivos. Otro punto muy importante es la integración. ¿Con qué se va a integrar el sistema de medición que necesitamos? Por ejemplo, si necesitamos conocer flujo de temperatura en una tubería pequeña, el sistema 40 es un sistema que mide flujo de energía, es muy compacto y tiene todas las opciones para conectar a nuestro sistema de BMS. Pero si necesitamos un medidor de energía con muchísimas más funcionalidades, tenemos quizás el espacio en pared muy reducido y necesitamos traernos o integrar diferentes medidores de flujo, de presión, otros medidores quizás de energía. El sistema 1000 gestiona múltiples medidores, hasta 8 canales de energía pueden manejar este nuevo sistema de BTU. Centralizado es escalable, es decir, una vez instalado nosotros podemos adicionar a sistemas, si lo solicitamos con multicanal, podemos adicionar sistemas sin mayor intervención
y por supuesto completamente integrado o con posibilidades de integrar al sistema de BMS. Pero si quizás la opción sea, bueno, solamente necesito medir el flujo y puedo parar, y no quiero parar la operación, no quiero un sistema tan costoso, un medidor tan costoso, tenemos el medidor de turbina, la serie F1000, que es de bajo costo, es de simple instalación y por supuesto se selecciona, como ya dijimos, dependiendo de las condiciones del agua en la tubería, ¿verdad? Sabemos que va a ser un agua limpia, que no va a tener mayor problema. Bueno, este es un medidor que nos puede dar una lectura muy precisa y con un costo, por supuesto, inferior. No quiero decir con esto que un sistema sea superior a otro, sino lo que recalcamos. Sabemos qué necesitamos y entonces seleccionamos el medidor en base a esa necesidad. Y aquí pasamos a un punto muy importante, que a veces se tiende a ver como el precio del equipo dicta la decisión. Y en realidad no, muchas veces no conocemos los costos asociados al equipo que seleccionamos. Por ejemplo, cuáles son las opciones del equipo de medición, cuáles van a ser los costes de instalación. Por ejemplo, hay que cortar la tubería, hay que hacer una instalación hot tap, eh, quizás hay que hacer otras modificaciones en las válvulas para tener un tramo recto necesario. De pronto hay que drenar el sistema completo y eso es parte de los costos de la instalación. Igualmente la parada de la planta, ¿verdad? Quizás no podemos parar la planta, ¿verdad? Parar la planta entonces significa un costo adicional más allá de lo que cuesta el producto. ¿Cuál es la alimentación del medidor? Quizás que necesitamos cambiar lo que tenemos para alimentar el medidor, instalar nuevas fuentes de poder o o un cableado adicional para poder hacer el medidor operativo. Quizás necesitamos correr canaletas para poder pasar el cableado que alimenta el medidor. De pronto necesitamos que haya entradas adicionales a las que el medidor puede ofrecer, ¿verdad? La puesta en punto del medidor en el sistema BMS, el tiempo que toma para el integrador configurar el equipo, ponerlo operativo en la programación del BMS y la puesta en marcha en general, ¿verdad? Una vez que se instala el medidor, de pronto se requiere que se hagan visitas adicionales, verificaciones con los contratistas de verificación de metrología. De pronto el medidor tiene problemas y también hay que invertir tiempo y recursos en la solución de esos problemas. Y no dejamos sin importancia la vida útil del equipo. ¿Cuál es el mantenimiento? Si requiere ser calibrado cada cierto tiempo, ¿cuál es el soporte que nos va a dar la compañía? Y a la hora de reemplazarlo, ¿qué tan fácil es el reemplazo? Y como en todo proyecto, siempre hay riesgos, daños a los equipos, daños al material. Bueno, ¿qué nos ofrece la compañía para poder reducir esos riesgos que están presentes en todo proyecto de HVAC? Sin evitar mencionar los datos que a veces no son tan confiables debido a que la precisión del equipo no es tan buena o de pronto la decisión incorrecta que abarca todo lo que mencionamos antes, ¿verdad? De tomar la decisión de cuál es el equipo que tenemos que seleccionar. Todo esto es el costo total de la propiedad. Nos va a asegurar que tenemos un equipo que seleccionamos el mejor equipo y nos dio el mayor valor a largo plazo. Y aquí está la diferencia Onicon. Tenemos ya poco tiempo, pero son 6 puntos muy importantes. En Onicon nos encargamos de recabar toda la información de la aplicación. Necesitamos conocer bien dónde se va a instalar el medidor. Los ayudamos en la selección correcta del equipo. Quizás tenían en mente un equipo en particular, pero al conocer la aplicación decimos, este equipo le va a dar el mismo resultado, quizás con mejor costo o es más efectivo para esta aplicación. Eso es parte de esa verificación que hacemos. Le ofrecemos el soporte técnico durante la selección, en la selección y después de que el equipo ya esté instalado. Y Onicon no tiene productos en un estante que se puedan solicitar. Nosotros, así como se fabrica un traje a la medida de un cliente, ¿verdad? Nosotros fabricamos el medidor desde cero, hecho a la medida de lo que necesita el cliente. Y por último, muy importante, una vez que entregamos el equipo, habiendo recopilado toda esta información, es un equipo que ya está listo para instalar. No necesita configuraciones adicionales, no hay que hacer modificaciones adicionales en la programación, ya el equipo viene listo para entregar.
Y confiamos tanto en nuestros equipos que nosotros damos un año de garantía sin importar la causa de la falla. Es decir, se cayó el medidor y le pasó un camión por encima, nosotros honramos eso dentro del año de garantía. Y 3 años de garantía de fábrica. Así que todas estas son las ventajas que nosotros llamamos la diferencia Onicon. Y noten cómo se conecta con lo que mencionamos al principio de una buena selección, conocer dónde se va a instalar y seleccionar el producto correcto. Nosotros los ayudamos en ese sentido. Y con esto entonces hacemos un resumen, un poquito pasado de tiempo. Son 5 ideas para llevarnos a casa, ¿verdad? La primera es un equipo eficiente no significa tenemos un sistema eficiente. La segunda es la medición no está en el ahorro, sino en encontrar esas oportunidades de ahorro y entonces hacer los ajustes y verificar los resultados. La confiabilidad no está simplemente en el equipo de medición, sino en toda la cadena completa, desde el medidor hasta el equipo que entrega los datos. Cada punto de medición debe responder a una pregunta operativa y la tecnología correcta va a depender de la aplicación y del costo total. Y por último, el plan de 4 pasos: medir, identificar, actuar y verificar. Medir mejor nos permite que operemos mejor, que identifiquemos oportunidades de ahorro y podamos entonces comprobar los resultados. Y con esto agradezco muchísimo su atención. Si hay algunas preguntas, nuestro ingeniero Luis Ojeda nos va a ayudar en responderlas o este servidor también. Te paso el micrófono, Laura. Tony, hay una pregunta. Ujú. ¿Qué tanto alcance el medidor de flujo para Carcamo en proyectos agropecuarios? Sí tenemos medidores de flujo para proyectos agropecuarios, ¿verdad? Tendríamos que saber si la tubería, por ejemplo, va a estar llena, si va a estar presurizada y cuál es la calidad del agua también, cuál es la conductividad del agua. A veces en productos agropecuarios, por ejemplo, tal vez irrigación o alguna otra aplicación relacionada, la calidad del agua no es tan buena. Pero sí tenemos opciones para ello, bien sea Onicon o algunas de nuestras compañías hermanas. TASI es parte de un conglomerado de varias empresas donde tenemos una línea de productos de medición para cada uno. De manera que con gusto, sí tenemos algunos de nuestros medidores instalados en proyectos de agropecuarios y podemos, por supuesto, brindarles asesoría una vez que conozcamos los detalles. De nuevo, ofrecer un producto en particular sin conocer los detalles de la aplicación prácticamente sería una contradicción a lo que mencionamos, pero con gusto estamos a la disposición, bien sea a través de ustedes, Aften, o directamente poniéndose en contacto con nosotros y le podemos suministrar algunas opciones para su proyecto. Tenemos otra pregunta, Tony. La tubería es abierta. La calidad del agua no es buena. Ok, sí tenemos algunas opciones para ese escenario en particular. Quizás un equipo tipo Doppler, un equipo ultrasónico pudiera servir dependiendo de la calidad de, de cuán mala es la calidad del agua, pero tenemos algunas opciones para tuberías abiertas y con posible sedimentación o muchos sólidos. Hay unos medidores con tecnología Doppler que generalmente se utilizan para ese tipo de aplicación. Nuestra compañía hermana Pulsar ofrece opciones para ese rango de aplicaciones. Luis. Tenemos otra pregunta. Para un centro comercial, ¿qué serie de medidor de BTUs recomiendas para cada local que quiera medir el consumo de energía? Esa es una excelente pregunta y tenemos varias opciones. A veces los edificios tienen una medición general de BTU, ¿verdad? Para conocer la carga total del sistema. Y para locales específicos tienen medidores individuales, bien sea de flujo o medidores como el System 40. Déjeme ver si puedo colocarlo aquí rapidito. El Sistema 40, algunos de nuestros clientes en edificios grandes lo instalan en la tubería que sirve al local comercial y allí ellos pueden medir el consumo de agua y también en la energía que está consumiendo ese local en particular y en base a eso le hacen, por supuesto, facturan al cliente. Este es un equipo que tiene conexión con el sistema de BMS, lo utilizan para el sistema de facturación también, así que tienen un dato real que ellos pueden tabular y
pasar al final la factura al cliente. Es una opción en línea extremadamente preciso. Evidentemente requiere instalarse, por supuesto, antes de la toma que sirve al local, pero es una muy buena opción para edificios con muchas oficinas individuales o con los locales comerciales con, obviamente, diferentes clientes individuales. Tony, creo que por tiempo, creo que ya hasta aquí dejaríamos las preguntas. Igual no sé si quieres adicionar algo más. No, no, de nuevo, muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo. Hubo una buen aforo al webinar. Estaremos haciendo otros con la ayuda también de la gente de Haften y por supuesto quedamos a su disposición. Agradecemos a Onicon y a Tony por su apoyo y participación para compartir su experiencia. Antes de despedirnos, queremos invitarlos cordialmente a nuestros próximos cursos que estaremos dando por este medio de Zoom. Y síganos en nuestro canal de YouTube, redes sociales y suscríbanse para saber más información técnica de interés para la industria HVAC y la automatización de edificios. Suscríbanse y activen la notificación para no perderse absolutamente nada del mundo de HVAC con Haften. Si tienen alguna duda o requieren información adicional sobre las soluciones de Onicon y demás información presentadas hoy, con gusto podemos apoyarlos. No duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros números de oficina, vía WhatsApp o por correo electrónico. Nuestro equipo de ingenieros estará encantado de brindarles el apoyo que necesitan. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos un excelente día y esperamos contar con su participación en nuestros próximos cursos. Hasta pronto y hasta luego.